Buenos días, soy el doctor Daniel Pacheco, reumatólogo del Campus Centro. Voy a hacerles la audición y comentarios de varios casos de vasculitis, tema elaborado por el doctor Oscar Neira del Hospital del Salvador. Las vasculitis son enfermedades donde existe inflamación de los vasos sanguíneos. Es una inflamación con compromiso de la pared del vaso, a diferencia, por ejemplo, de una trombosis, en que hay un compromiso del lumen por un trombo, o de algunas llamadas perivasculitis, en que hay inflamación afuera del vaso. En este caso, hay un compromiso de la pared del vaso que puede llevar a una isquemia en los distintos órganos que se pueden ver afectados por esta enfermedad. El primer caso se trata de una paciente mujer de 23 años, estudiante de química y farmacia. No tiene antecedentes mórbidos, no fuma y bebe ocasionalmente alcohol. Entre los fármacos, prefiere usar anticonceptivos orales y ser alérgica al cotrimoxazol. La paciente consulta porque desde hace una semana nota lesiones cutáneas de ambas piernas, con sensación de pesadez y adormecimiento. Consultó en un servicio de urgencia donde le hicieron algunos exámenes y la derivaron a reumatología. Ustedes pueden ver en la foto las lesiones que presenta la paciente, que son simétricas, de aspecto purpúrico, de distintos tamaños y que al examen se pueden palpar. El examen general es normal, la paciente está afebril, los signos vitales son normales, está muy angustiada y ella dice que tiene una tía que murió de lupus hace tiempo atrás. Y el examen físico, como mencionábamos, solo destaca la erupción cutánea purpúrica, palpable y difusa. Trae algunos exámenes, trae un hematocrito normal, tiene unos glóbulos blancos de 10.000, eosinófilos un poco aumentados, 8%, plaquetas normales, 250.000, sedimentación 30 milímetros. El perfil bioquímico es normal, la creatinina es normal y un examen de orina muestra una hematuria microscópica con 10 glóbulos rojos, pero no tiene glóbulos rojos dismórficos en el examen de orina. ¿Qué piensa usted? ¿Qué hace usted? Bueno, lo primero que podemos decir es que la paciente tiene un síndrome purpúrico y que este púrpura no es trombocitopénico. La paciente tiene un hemograma con plaquetas normales, por un lado. Por otro lado, el púrpura es palpable. Cuando el púrpura es trombocitopénico, normalmente no se palpan las lesiones. Es razonable pensar, por lo tanto, que la paciente tiene una vasculitis en la piel. Lo importante en este caso es aclarar qué tipo de vasculitis tiene y qué causa esta vasculitis. Hay que diferenciar si esta es una vasculitis que solo compromete a la piel, o sea, es una vasculitis localizada a la piel, o si, teniendo este compromiso de la piel, tiene además compromiso sistémico, en el riñón, en el pulmón, en el cerebro. Llama la atención, por ejemplo, que en el examen de orina la paciente tenía hematuria, lo cual podría indicar que hay un compromiso de los glomérulos. Por lo tanto, hay que interrogar a la paciente para tener más información. Y dentro del interrogatorio la paciente dice que hace poco tomó paracetamol y celecoxib, que es un medicamento antiinflamatorio, por un lumbago, y que el examen de orina la hizo al finalizar su regla. ¿Cuál es su conducta? Bueno, el caso, digamos, en esta primera etapa, podemos decir que
aparentemente la paciente tiene una vasculitis cutánea solamente y que no hay compromiso visceral. Podemos decir que los exámenes no muestran grandes alteraciones que nos llevan a pensar con un compromiso sistémico. El examen de orina solamente tiene la hematuria, que ya les explicamos por otra causa, diferente a un compromiso del glomérulo. Y que le podemos decir a la paciente, lo más probable es que se trate de un RAM asulfonamidas. El RAM es una reacción alérgica a medicamentos. Cualquier medicamento puede presentar un compromiso, una reacción secundaria. Ella insiste que, sabiendo que es alérgica al cotrimoxazol, ella no ha usado antibiótico y menos cotrimoxazol. Pero, como sabemos, ella usó celecoxib, que es un medicamento que tiene una reacción cruzada con las sulfas. Bueno, en este momento lo que podemos hacer es intentar que se le haga una biopsia a la paciente. Es importante tener una biopsia que muestre la lesión y tenerlo como antecedente, porque no sabemos cómo va a evolucionar en el tiempo, si va a presentar nuevamente lesiones de este tipo. Y también se piden algunos otros exámenes complementarios, y por ahora se prescribe reposo y una mezcla de antialérgicos con corticoides tópicos. Una semana más tarde se controla la paciente y las lesiones que tenía en la piel casi han desaparecido. Ya se hizo la biopsia de la piel, que llegó bastante rápida en este caso, y la biopsia, como ustedes pueden ver, muestra, ¿no?, lo que se llama vasculitis leucocitoclástica, que consiste en que hay una destrucción de la pared. Esto se ve en arteriolas y en capilares, con extravasación de núcleos rotos hacia el exterior del vaso, produciendo lo que se llama polvo nuclear. Esto es característico de la vasculitis leucocitoclástica. Y bueno, este tipo de vasculitis puede ser compatible con una reacción alérgica a la sulfonamida, pero una vasculitis por las sulfonamidas, que, como les decía, es una reacción cruzada, en este caso con el uso de el celecoxib que la paciente utilizó por su lumbago. Se le explica a la paciente los riesgos de la automedicación. Evidentemente que no debe usar nuevamente el celecoxib por la reacción cruzada con las sulfonamidas. Ese fue el primer caso. Veremos un caso diferente, y en este caso la paciente tiene 55 años, casada, dueña de casa, tiene antecedentes de hipertensión, diabetes mellitus, hipotiroidismo, y se controla en un CESFAM. Desde hace un mes refiere encontrarse decaída, inapetente, y ha bajado de peso. Refiere dolor quemante de los pies, con parestesias, ¿no?, y en los últimos días torpeza para caminar. El dolor con parestesias nos dice que hay un dolor de tipo neuropático, o sea, nos orienta a pensar que hay una inflamación a nivel neuronal. Se agrega en los últimos días tos, fiebre, algo de disnea y desgarros con estrías sanguinolentas. Por lo anterior ha consultado en el servicio de urgencia. ¿Qué piensa usted? Bueno, este caso es muy diferente al anterior. La paciente
tiene un compromiso importante del estado general, con baja de peso. Se ve que es una enfermedad con un compromiso mayor, un compromiso sistémico. Hay síntomas neurológicos periféricos. Como les decía, el dolor que tiene es de tipo neuropático, con parestesia. Y hay síntomas respiratorios, probablemente hay hemoptisis, tiene tos, tiene desgarros con sangre. Al examen físico la paciente se ve decaída, tiene un poquito de hipertensión, 150/100, está subfebril, una saturación de 91%, y en el examen pulmonar se aprecian algunas crepitaciones basales, no hay soplos. Y en el examen de la piel se ven estas lesiones, mucho más importantes que las que vimos en el caso anterior, son lesiones más periféricas, ¿no es cierto?, con necrosis en los dedos. Y el examen neurológico vemos el pie caído. Eso es manifestación de una mononeuritis, probablemente una mononeuritis múltiple, que puede ser característico del compromiso vasculítico sistémico cuando hay compromiso neurológico. Entonces el caso es distinto, es un caso con mayor compromiso. Tenemos por lo menos compromiso de piel, tenemos compromiso neurológico, tenemos hipertensión, tenemos compromiso probablemente pulmonar por la hemoptisis. ¿Qué hacemos? Bueno, se le explica a la paciente que estamos ante un caso muy probable de una vasculitis sistémica. En este caso, el paciente hay que hospitalizarlo. Ojalá en una unidad intermedia o una UCI. Y se solicita un estudio complementario. El médico la paciente debe ser vista, ojalá por un médico reumatólogo. ¿Qué hacemos? Bueno, los exámenes complementarios llegan, especialmente el hemograma, la creatinina, el examen de orina, radiografías, anticuerpos. La paciente tiene un hematocrito ahora de 25% con una hemoglobina de 9. Los glóbulos blancos se han elevado a 15.000 por milímetro cúbico y las plaquetas 450.000 con una VHS de 80. O sea, hay un gran compromiso, hay un gran componente inflamatorio que se aprecia en estos exámenes básicos. La creatinina nos muestra un compromiso de la función renal. La creatinina se ve elevada hasta 3.8 miligramos. Tiene una insuficiencia renal la paciente. Y el examen de orina mantiene la presencia de glóbulos rojos. Muy probablemente pueden haber glóbulos rojos crenados en este caso. Y además en el examen de orina podríamos tener otro elemento de inflamación glomerular, como proteinuria y presencia de cilindros. Eso es lo que se llama un sedimento urinario activo o un sedimento urinario inflamatorio. No necesariamente se presentan todas las alteraciones juntas. La radiografía de tórax muestra múltiples opacidades bilaterales. O sea, hay un compromiso importante. Y tenemos que pensar que esas estrías con sangre que tenía la paciente tienen que relacionarse con las alteraciones que vemos en el pulmón, en la radiografía de tórax. Y se le realiza a esta paciente exámenes inmunológicos. Tenemos los anticuerpos antinucleares que resultan negativos. Los anticuerpos antinucleares se solicitan pensando, por ejemplo, en un lupus, pero aparecen los llamados ANCA positivos. Tiene un estudio de ANCA por inmunofluorescencia que muestra un patrón perinuclear, o sea, tiene un ANCA-P positivo. Podemos ver que la fluorescencia en el ANCA-P
está alrededor de los núcleos. Y en el lado derecho tenemos la fluorescencia del ANCA C, que es el ANCA citoplasmático. Esta técnica del ANCA por inmunofluorescencia nos determina si es ANCA P o ANCA C. Pero también se puede hacer los ANCAs por ELISA, otra técnica, que nos va a decir si es MPO o PR3. El MPO en general se asocia con el P-ANCA y el PR3 con el C-ANCA. Pero son técnicas diferentes. Si le hacemos una biopsia a la paciente, podremos ver lesiones como la que se ve en el glomérulo, en que hay una glomeruritis con crecientes. O sea, es un compromiso, se agrega entonces el compromiso renal. Este caso corresponde a lo que llamamos síndrome riñón-pulmón. Es un cuadro severo, muy grave, que requiere un tratamiento pronto para lograr salvar la vida de los órganos y evidentemente del paciente. Esta es una vasculitis que está asociada a ANCA, y en este caso podemos decir que es una poliangeitis microscópica por las características que tiene y por la presencia de P-ANCA, que es más frecuente en la poliangeitis microscópica. El siguiente caso es el de una paciente de 75 años. Esta paciente es viuda, vive con su hija y como antecedentes mórbidos refiere hipertensión y diabetes mellitus 2, y se controla también en un CESFAM. Desde hace un mes está decaída, inapetente, ha bajado de peso y refiere dolor y rigidez del cuello y hombros, de predominio matinal. La última semana se agrega cefalea, lo que no había tenido antes. Está muy preocupada, su esposo murió a causa de un accidente vascular encefálico. ¿Qué piensa usted? Bueno, este es una paciente de la tercera edad que se presenta con dolor de la cintura escapular y cefalea. Y la cefalea es de aparición reciente. Es un caso bastante característico y bastante frecuente, se ve con bastante frecuencia, y uno tiene que saber diferenciar estos casos de los cuadros de dolor de cuello, de hombro, que son más bien de tipo mecánico. En este caso, la edad de la paciente nos llama la atención y que el cuadro haya sido de reciente comienzo. Hay que interrogar de nuevo a la paciente, hay que aclarar algunas cosas. ¿Dónde le duele la cabeza? ¿Dónde es la cefalea que tiene la paciente? El cuadro que estamos viendo, este tipo de vasculitis que estamos viendo, la cefalea se presenta a nivel temporal, puede ser uni o bilateral. Es una cefalea persistente. Muchas veces el paciente refiere que al tocarse la zona el dolor aumenta. Al peinarse y pasar a llevar la zona temporal presenta sensibilidad. Puede ser uni o bilateral. También hay que interrogar en estos casos respecto a alteraciones visuales. En estos casos el paciente podría presentar una amaurosis, que se llama amaurosis fugaz. El paciente cada cierto tiempo comienza a presentar pérdida de la visión fugaz, lo cual es un signo de gravedad y requiere un tratamiento mucho más intenso de estos pacientes. También nos puede ayudar para el diagnóstico
preguntarle si el paciente tiene cansancio al hablar o comer, lo que se denomina claudicación mandibular. El paciente empieza a hablar y poco a poco presenta dolor y cansancio a nivel mandibular, lo cual no le permite continuar con lo que estaba diciendo. También le puede pasar esto al comer. Hay que diferenciarlo del bruxismo, que es muy frecuente también de ver, y que ese se presenta, no tiene relación con el hablar o el comer, sino que es uno puede presionar la zona ATM y va a encontrar el dolor. Bueno, la paciente está decaída, tiene un poquito de hipertensión, un poquito de fiebre, está subfebril y tiene rigidez y dolor en ambos hombros. Hay induración sensible de la arteria temporal. El examen físico es muy importante. Muchas veces en estos casos uno no logra captar bien la rigidez que tiene el paciente en el cuello, probablemente por la edad. Uno piensa que puede ser normal el aspecto rígido, pero si uno hace el examen de los hombros, nota que en la abducción o en la flexión hay una resistencia. Esto puede ser bilateral. Muchas veces el paciente se presenta con dolor de hombro solamente bilateral, y eso se puede confundir con dolores mecánicos. Pero en los pacientes de edad, sobre todo si el cuadro es reciente, uno tiene que sospechar esta enfermedad. En el examen de la zona de la cabeza, digamos, uno puede muchas veces ver la arteria que está inflamada, y si uno la palpa está indurada y sensible. Otras veces no se ve tan bien como se ve en esta foto, pero uno al palpar la zona temporal encuentra que está sensible y el paciente se queja de dolor. Otras veces el dolor puede ser más extenso y tener dolor hacia la zona occipital. Raramente puede haber necrosis del cuero cabelludo. Bueno, la paciente tiene nuevos exámenes y el hematocrito tiene 25%, la hemoglobina 9, los glóbulos blancos 15.000 y las plaquetas 450.000, lo que demuestra junto con la VHS, la gran inflamación sistémica que tiene este paciente. La creatinina y el examen de orina está normal. O sea, aquí estamos frente a un caso de un paciente en que podemos decir que no tiene compromiso a nivel renal y no hay compromiso de otros sistemas, y los exámenes fuera de la presencia de inflamación biológica no tiene otras alteraciones en los exámenes de laboratorio. Puede uno hacer estos pacientes factor reumatoide, anticuerpos antinucleares, ANCA, y van a estar todos negativos. Normalmente la paciente no tiene necesidad de que uno le pida estos exámenes, porque el cuadro clínico no orienta a un tipo de compromiso en que estos exámenes pueden estar elevados. Bueno, el diagnóstico de este caso, de esta paciente de edad, es de una arteritis de la arteria temporal con polimialgia reumática. Esto es una arteritis, es una vasculitis de un vaso grande. En este caso hay que hacer un tratamiento de relativa urgencia, que en general es con corticoides. Y como decía, si está la presencia clínica de amaurosis fugax, el tratamiento debe ser mucho más intenso. Para el diagnóstico, fuera del cuadro clínico, uno puede realizar una ecotomografía de la arteria temporal, un ecodúplex color, y se ve un halo negro alrededor de la arteria. Eso
es muy indicativo de que hay un edema, una inflamación de la pared del vaso. Y también es importante hacer a la brevedad una biopsia de la arteria temporal, que tiene que ser una biopsia amplia. Muchas veces se hace en ambos lados, en ambas temporales, y esa biopsia nos va a mostrar un engrosamiento de la pared, un gran engrosamiento de la pared de la arteria temporal. Debe iniciarse a la brevedad, terapia con corticoides. No hay otros exámenes que nos ayuden al diagnóstico. Bueno, como les dije al comienzo, la vasculitis comprometen la pared de los vasos y son muchas enfermedades. Hay una gran cantidad de enfermedades que pueden provocar vasculitis. Uno las divide entre vasculitis primarias y vasculitis secundarias. Las vasculitis primarias no hay una causa que la provoque, y las vasculitis secundarias pueden ser secundarias a distintas causas también. Por ejemplo, la que vi, que era secundaria a un medicamento, pero también pueden ser secundarias a otras enfermedades del tejido conectivo, por ejemplo una vasculitis secundaria a un lupus o una polimiositis. También hay algunas vasculitis secundarias a neoplasias, por ejemplo secundarias a linfomas, y hay otras vasculitis también secundarias a enfermedades infecciosas. Uno las clasifica en vasculitis de vaso grande, de vaso mediano y de vaso pequeño. Esta clasificación es la que actualmente está en uso. Fue realizada por el doctor Janet en el año 2012. La vasculitis de vaso grande son cuando compromete la aorta y los grandes vasos y las ramas secundarias, como la arteria temporal, por ejemplo. En la vasculitis de vaso mediano son arterias intraviscerales, como las arterias arcuatas en el riñón, algunas arterias en el hígado. Y las vasculitis de vaso pequeño son las que comprometen a arteriolas, capilares o vénulas. Cuando hablamos de vasculitis de vaso pequeño es porque hay compromiso de cualquiera de estas tres: capilares, vénulas y arteriolas. A veces las vasculitis de vaso mediano también tienen compromiso de vaso pequeño. O sea, hay algunas vasculitis que tienen de vaso mediano y vaso pequeño. Pero habiendo compromiso de vaso pequeño, la vasculitis pasa a ser una vasculitis de vaso pequeño. Acá tenemos un esquema en que están las distintas vasculitis. En este caso son las primarias, y según el tamaño del vaso. Vasculitis de vaso grande, hacia la izquierda del esquema tenemos la arteritis de células gigantes, que fue el caso que vimos de la paciente de 75 años. La vasculitis de células gigantes es el nombre actual de la que antiguamente se llamaba arteritis de la arteria temporal, arteritis de la temporal. Eso es porque ahora se sabe que en esta vasculitis de la temporal no solamente hay compromiso de la arteria temporal, sino que pueden haber compromiso de muchas otras arterias, incluso de vasos grandes como la aorta o la subclavia o las carótidas. Una segunda vasculitis de vaso grande es la arteritis de Takayasu. Es menos frecuente en Chile, se ve más a nivel del oriente lejano, y es una vasculitis que se ve en pacientes más jóvenes, especialmente mujeres, bajo los 50 años. Hay algunos que dicen que es la misma enfermedad, solo que la enfermedad de Takayasu se presenta más joven y posteriormente sobre los 50 años
sería la arteritis de la temporal, pero la verdad es que hay alguna diferencia, por lo tanto por ahora hay que considerarla como dos enfermedades distintas. La arteritis de Takayasu en general compromete la aorta y los grandes vasos, es raro que comprometa la arteria temporal y se ve en pacientes jóvenes, es de difícil diagnóstico porque las manifestaciones son solamente compromiso del estado general y cuando es más tardía hay alteraciones en los pulsos. Se le denomina a veces la enfermedad sin pulso porque hay asimetría en el pulso y la presión arterial tomada a nivel periférico. La siguiente vasculitis son las de vaso mediano. Y ahí tenemos dos exponentes, la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki más bien se ve en los niños con gran inflamación, con adenopatías. Y la poliarteritis nodosa es una vasculitis que antes incluía la vasculitis de vaso pequeño, pero con la clasificación actual de Jennet se separaron y las que tienen compromiso de vaso pequeño pasan a ser un grupo aparte. La poliarteritis nodosa puede producir nódulos subcutáneos, compromiso neurológico, hipertensión arterial, pero no produce compromiso del glomérulo, porque cuando hay compromiso del glomérulo significa que hay compromiso de vasos pequeños, o sea, de arteriolas, capilares y vénulas, y por lo tanto pasa a ser una vasculitis de vaso pequeño. Las de vaso pequeño, que son las más frecuentes, se pueden dividir según su mecanismo de producción. Y ahí tenemos las mediadas por inmunocomplejos, donde tenemos la vasculitis crioglobulinémica, la vasculitis por IgA, que antiguamente se llamaba vasculitis de Ehlers-Danlos, la vasculitis hipocomplementémica urticarial, que es mediada por anticuerpos anti-C1q. Y tenemos las mediadas por ANCA, son las vasculitis asociadas a ANCA, que, como les explicaba, son los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo. Y ahí tenemos varias, tenemos la poliangiitis microscópica, que fue el caso que vimos con el síndrome pulmón-riñón. Tenemos la poliangiitis con granulomatosis, que antiguamente se llamaba enfermedad de Wegener, que también puede presentarse con un síndrome pulmón-riñón y que puede presentar compromiso de oído, de laringe y sinusal. Y en el pulmón muchas veces presenta nódulos vasculíticos. Y en ambos casos puede haber, tanto en la poliangitis microscópica como en la poliangitis con granulomatosis, puede también presentarse con hemorragia pulmonar. Y también está la poliangiitis eosinofílica con granulomatosis, que antiguamente se llamaba enfermedad de Churg-Strauss, que es mucho menos frecuente y se presenta en pacientes que se caracteriza el cuadro por asma, por eosinofilia. Esta sería la clasificación de las vasculitis, que para los que tienen interés es importante que vean este artículo de Jennet, donde explica esta clasificación. Estas son las vasculitis primarias, y como les decía, también existen otras vasculitis secundarias a distintas enfermedades. Eso es todo, muchas gracias.